Todo lo que Dios nos ofrece es gratuito. Amén. Bueno, estamos aquí. Ese domingo que empezamos a hablar acerca de la familia, estábamos en el primer libro de Samuel. Y hoy vamos a estar caminando mucho la palabra de Dios. Vamos a estar en Primera de Samuel, en el capítulo 16. Vamos a ir al capítulo 22 y así consecutivamente. Vamos a ir cambiando a diferentes capítulos para llevarlos a lo que queremos hablar en esta mañana. Al principio les decía que una de las la institución más antigua es la familia, pero también ha sido la institución más atacada. Desde todos los frentes ha sido la familia. Y hoy vamos a ver por qué le interesa tanto al diablo destruir la familia. ¿Cómo son sus estrategias? ¿Por dónde comienza? A veces nosotros esperamos que Satanás venga con unos cuernos rojos, con un rabo, con una punta afilada al final, con un tenedor bien grande. Cuando nos venimos a dar cuenta hace rato que está sentado al lado de nosotros, nunca viene así. Él tiene sus estrategias. Y la Biblia dice que Él se viste como ángel de luz, porque Él era un ángel de luz. Una de las cosas que Él sabe hacer muy bien, creo que la mejor, nadie lo puede hacer mejor que Él, es imitar todo lo que Dios hace. Y una de las cosas que trae la imitación es confusión. No sé si alguna vez te has dado cuenta o has prendido el televisor y te has topado con alguien que está imitando a uno de estos imitadores profesionales que imita a un artista, y de repente, como no has oído el anuncio, solo pasas el canal y cuando caes ahí está esa persona y tú crees que es la persona original la que está haciendo eso. Es una imitación, pero en el mismo momento en el que lo viste te confundiste, creías que era la persona original, pero solo es una imitación. Y para imitar hay que ponerse a ver los videos, cómo canta, las formas de mover las manos, su timbre de voz, ese tipo de cosas que se hacen en una imitación. Satanás es un experto imitando todo lo que hace Dios. Hay una historia en la Biblia acerca de David y de Samuel. Samuel, Saúl, David, tres personajes que encontramos en el primer libro de Samuel, en el primero y segundo libro de Samuel. ¿Cómo empieza la historia de David? David era un joven que vivía todo el tiempo pastoreando las ovejas de su padre, estaba en el anonimato y se cree que David era producto de una relación fuera del matrimonio que tuvo su papá, Isaí. Entonces este muchacho, por ser parte de una relación que no era la relación original que había tenido Isaí con su esposa, la mamá de sus demás hijos que eran soldados en el ejército de Saúl, David permanecía en el anonimato y casi nadie conocía a David. David estaba encargado de cuidar las ovejas de Isaí, su padre, y todo el tiempo se la pasaba en el campo. Y pocas veces a David se le podía ver quizás con sus hermanos. Pero vino un momento en el que vino un paladín llamado Goliat, para hacerles una historia rapidita para que usted caiga en tiempo. Y cuando se apareció este paladín que se puede creer que medía más de 9 pies de altura, vino a desafiar el pueblo de Dios, y Saúl, que ya era rey, con todo su ejército, estaba temblando de miedo porque veía tan grande a Saúl, y Saúl salía todo el tiempo salía a desafiarlo. Una de las cosas increíbles que pasa en todo esto es que los filisteos controlaban todo lo que era el hierro. Y miren la estrategia que usaron ellos. Si se controlaba el hierro, ¿qué se controlaba? Se controlaban las espadas, se controlaban todo lo que eran las armas. Así que el pueblo de Dios no tenía armas, porque los filisteos controlaban las armas. Las mejores armas las tenían los filisteos porque ellos tenían el hierro, controlaban el hierro. Ante ese escenario, Saúl, que era un hombre muy corpulento, alto, muy fuerte, un soldado de guerra, el rey de Israel en ese tiempo, y todo su ejército, cuando vieron que salió Goliat, le tuvieron miedo. Y ahí estuvo Goliat por mucho tiempo desafiándolo, insultando al pueblo de Dios. Hasta que un día al padre de David se le ocurre enviarle
comida a los hermanos de David con David. Y es ahí cuando David llega a este lugar y se enfrenta a todo este caos que había en ese lugar. Y David pregunta a sus hermanos qué está pasando, y sus hermanos le cuentan que es un gigante que está desafiando. Y David le pregunta qué es lo que están dando de recompensa al hombre que venciere a Saúl. En la mente de David, no sé cómo, un chiquitín se le metió en la mente que él podía hacer algo, y le pregunta a sus hermanos, y sus hermanos le dicen: bueno, el rey está dando como recompensa a su hija si alguien vence a Goliat. Increíblemente, como Saúl sabía que nadie lo podía vencer, estaba dando lo más que amaba. Porque Saúl sabía que si él sabía que su ejército completo no podía enfrentar a Goliat, jamás se podía imaginar que un solo hombre lo pudiera hacer, y por eso estaba ofreciendo a su hija como premio, porque él sabía que nadie se la llevaría. Pero cuando a David le contaron todo esto, David dijo: oh, ese es el premio. Entonces David se le metió en el corazón, no porque quería solo el premio, sino porque David escuchó que ese gigante estaba insultando al pueblo de Dios. Y una de las cosas que nosotros no podemos permitir jamás es que el pueblo de Dios sea insultado, y que ante ese insulto nos quedemos callados y con los brazos cruzados. El pueblo de Dios debe ser un pueblo respetuoso. Se espera que sea el pueblo más respetuoso, el pueblo más amable, el pueblo más dulce, el pueblo más cuidadoso. La libertad de expresión no nos da el derecho a nosotros a ofender. Podemos expresarnos, podemos tener diferencias, y creo que todos los que estamos aquí sentados tenemos algunas diferencias, porque así nos hizo Dios. Pero podemos canalizar todas esas cosas, y podemos aún discrepar de algunas cosas en nuestra vida sin tener que llegar al punto de lastimar a las personas o de ofender a esas personas. Cuando David escuchó esto, David se puso furioso, y David entonces dijo: yo voy a ir a luchar contra ese filisteo. Y los hermanos de David se pusieron furiosos, porque sabían que David era el pequeño. David no tenía cuerpo de un soldado, no era la persona más alta, la persona más fuerte. Pero David se le metió en el corazón que él podía, y David insistió hasta que lo llevaron donde Saúl. Y Saúl le preguntó a David qué iba a hacer, y Saúl le preguntó toda la historia. Ya les dije el domingo pasado cómo él les dijo la historia, que había vencido leones, que había vencido osos cuando habían tratado de venir a robarse las ovejas de su padre. Y Saúl le trató de poner toda su armadura, pero no le sirvió, se la tuvieron que quitar. Agarró su piedra y agarró su bolso como pastor, porque eran las herramientas que tenía un pastor. Un pastor tiene piedras y tiene un bolso, porque las piedras tipifican la fuerza de Dios, el poder sobrenatural de Dios. Y estas piedras, que eran 5, también representan los 5 ministerios establecidos en la Biblia. Y entonces David tomó, ya ustedes saben, tomó esto, venció al gigante. Bueno, ahí pasó toda una historia. Desde ese momento en adelante, cuando David vence a Goliat, el pueblo de Israel comienza a cantar una canción que trajo como consecuencia toda una persecución. Las personas empezaron a cantar: Saúl mató a sus 1000, pero David mató a sus 10,000. Y esa canción llegó a los oídos del rey. El que estaba en el poder escuchó esa canción, su corazón se llenó de odio contra David, se llenó de ira, se puso celoso, se sintió amenazado por la canción que estaban cantando la gente. En el corazón de David no había ninguna amenaza. David no había pensado, David no estaba allí para competir. Diferente a los tiempos que estamos viviendo. Dios no necesita ministerios que compitamos unos con otros. Dios necesita ministerios que realcen su gloria. Dios no necesita ministerios que tengan aires de grandeza. Necesitan hombres que cuando la gente admire algo en ellos, vean a Dios en ellos y le den la gloria a Dios. David no estaba enfocado ni estaba enfermo de poder, solo hizo lo que quiso hacer porque sintió que era necesario hacerlo, y lo venció. Pero desde ese momento en adelante el corazón de Saúl, que era el rey de Israel, se llenó de odio. Para darles así una historia y ponerlos en tiempo, ustedes saben que el pueblo de Israel no era dirigido por reyes antes de Saúl.
Dios tenía una forma de dirigir a Israel y era a través de los jueces. Y Samuel fue el último de los jueces. El último que dirigió a todo el pueblo fue Samuel. Entonces el pueblo escuchó que otros pueblos tenían reyes. ¿Qué problema tienen los países y las naciones cuando queremos imitar lo que hacen otros países? Ellos escucharon que otros países tenían reyes y dijeron: nosotros también queremos ser como otros países, queremos ser como otras naciones. Y cuando ellos dijeron eso, estaban diciendo: si en esas naciones tienen rey, son dirigidos por reyes, nosotros no necesitamos a Dios. Queremos quitar a Dios de nuestro entorno. Queremos sacar a Dios de nuestro panorama. Y ahora queremos ser dirigidos por un hombre. Es lo que ellos estaban diciendo. Y Samuel, que era un profeta, un sacerdote de Dios, sabía lo que eso traería como consecuencia. Él sabría que quitar a Dios, sacar a Dios del centro de Israel, era traer sobre Israel la maldición. Escuché una historia. Dios sabe dirigir, hermanos. No necesita de nosotros para dirigir, pero nos utiliza para dirigir. ¿Sabes que cuando hicieron el arca de Noé, esa inmensidad, Dios no mandó a Noé a hacer un barco? Dios mandó a Noé a hacer un lugar para salvar a su familia. ¿Por qué era importante para Dios desde siempre la familia? La institución que Él creó. No había iglesia. La iglesia no es más importante que la familia es más importante que la iglesia. Si en la iglesia no tenemos familias sanas, no tenemos iglesia, porque las iglesias se componen de familia. Si las familias están destruidas, la iglesia está destruida. Si las familias de la iglesia están en necesidad, la iglesia está en necesidad, porque la iglesia se compone de familias y a Dios siempre lo más importante para Él ha sido la familia. Pero miren lo grande de todo esto, que cuando Dios le dice a Noé que haga esta inmensidad de embarcación, no solo hizo caso a Dios, pero el arca no tenía timón. Esta arca que no hizo no tenía timón. Ahora imagínate, pon esto en perspectiva. ¿Cómo podía dirigirse un barco, una embarcación tan inmensa, sin tener un timón? Porque Dios provocó que viniera un diluvio, y Dios provocó que esa embarcación fuera a la deriva, porque Él la iba a dirigir. Ahora, ni una sola de las personas que iba ahí, ni los animales, ni la familia de Noé pereció. Es la única embarcación en la historia, la única, que sin timón ha llegado al lugar correcto, porque ha sido dirigida por Dios. Eso nos dice a nosotros que cuando Dios dirige, tendremos la garantía y la seguridad de que llegaremos al lugar seguro. Cuando Dios dirige a una nación, cuando Dios dirige a una ciudad, cuando Dios dirige a un pueblo, ese pueblo tiene las garantías de Dios de que jamás a ese pueblo le ocurrirá lo que le ocurren a pueblos que no tienen a Dios. Por eso la palabra de Dios dice que si Jehová no vela la ciudad, en vano vela la guardia. Podemos inventar todas las estrategias más increíbles, traerlas de otras partes del mundo para tratar de frenar la criminalidad, y saben que todos los días hay más crímenes. Y les digo esto con el corazón, y si alguien de la policía me está escuchando, perdónenme, pero así es, porque fui policía y sé que así se maneja eso. Las estadísticas son unas mentiras. Es mentira que los crímenes se acaban todos los días. En el que pasa un día en el mundo, los crímenes aumentan en todo el mundo. ¿Qué hicieron los hombres de Israel? Le dijeron a Samuel: queremos ser como los demás pueblos, queremos igual que ellos tener un rey. Samuel fue y lloró, y ustedes saben la historia. Bueno, ellos trajeron un rey y le pusieron a Saúl como rey, porque ellos querían un rey, querían ser igual que las demás pueblos y ciudades, y Dios les dio a Saúl como rey. En el capítulo 16, en el verso 14, miren bajo qué condiciones estaba gobernando este rey.
Cuando yo le lea esto, usted va a pensar en los tiempos que vivimos hoy, los tiempos modernos. ¿Cómo debe ser la condición de un líder para dirigir? A veces estamos buscando características humanas en un líder, que sea así, que tenga esto, que tenga... Claro que sí, hay muchas cosas administrativas que un líder tiene que tener, dependiendo del campo donde se vaya a desarrollar o donde vaya a trabajar. Los estudios que uno debe tener para desarrollar y llevar a cabo esa función. Pero hay cosas que son internas, que no se pueden aprender en ningún lugar, que son internas, como la honestidad, la fidelidad. En el capítulo 16 y en el verso 14 de Primera de Samuel dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Déjenme decirle esto en palabras puertorriqueñas. Había un demonio en la vida de Saúl que lo atormentaba. Y cuando eso pasaba, Saúl cambiaba totalmente. Su reino cambiaba totalmente. Y entonces él mandó a preguntar si había alguien. Y le dijeron que había un muchacho llamado David que tocaba el arpa bien, porque para Dios debemos hacer las cosas con excelencia. Y le trajeron a David, y usted sabe la historia. Cuando David venía y le tocaba el arpa, el demonio lo dejaba, el espíritu lo dejaba. Ahora déjenme hacerle otra pregunta. ¿Bajo qué condiciones puede gobernar un rey estando en esta condición? La influencia. Y muchos de nosotros podemos hablar de eso. Yo les puedo hablar de eso porque pasé por eso. Yo no vine al Señor así porque me bajaron del cielo. Vino influenciado y atado con un montón de espíritus. Mi mamá practicaba el espiritismo, nos llevaba... Habían cosas en mi vida. Y yo sé lo que es estar bajo la influencia de un espíritu malo. Tu mente, tu corazón, todo cambia. Ahora, ¿se imaginan a alguien gobernando bajo esa condición? ¿Se imaginan a un rey gobernando a todo un pueblo de Israel que estaba acostumbrado a escuchar a Dios, que cuando necesitaban moverse consultaban a los profetas y Dios les decía cuál era el próximo paso que tenían que dar? Pero ahora tienen un rey. Ellos creyeron que era mejor tener un rey. Y a veces los pueblos tienen que vivir las consecuencias de lo que ellos mismos sembraron. Dios nos habla muchas veces, Dios nos avisa muchas veces, pero estamos tan cegados a veces por lo que hay en nuestro corazón que a veces creemos. ¿Qué nos ocurrió a nosotros como pueblo? Perdónenme si aquí hay alguien. Nosotros no nos identificamos con ningún color, solo somos pastores, y no importa que sea azul, rojo, verde, del coquillo, lo que sea. Hay cosas que vamos a decir, porque antes de ser de un partido, tú eres cristiano, y eso está por encima de todo. Porque hemos sido más políticos que cristianos, hoy vivimos lo que estamos viviendo. Porque cuando avisamos y nos paramos en los púlpitos y le dijimos a la gente la lista de gente que venía con agendas escondidas, las leyes que venían sobre este país, lo que está pasando ahora, nadie puede decir que fue de la noche a la mañana. Todo el mundo sabía que eso estaba en agenda, lo sabíamos. Y yo recuerdo que yo lo dije, lo avisé desde el púlpito de la iglesia, le avisé a la gente, le di una lista de nombres que hoy son los mismos que legislan allá arriba para imponernos las leyes que hoy están a punto de imponernos. Pero ¿sabes qué hizo la gente? La gente entró a las urnas, entraron con Dios, pero cuando entraron a las urnas se vistieron del color de su partido. Y cuando entraron a esas urnas vestidos y movidos por una emoción que los movió más a votar por un partido político, antes de pensar en su país y en los principios, votaron por un partido político. Y hoy estamos pagando las consecuencias. ¿Bajo qué influencia un gobierno como el de Saúl podía dirigir bien a un pueblo? Su mente no iba a estar bien, porque estaba influenciado.
Yo no soy psicólogo, pero hablemos de algunas cosas que nos ocurren a diario. ¿Qué nos ocurre cuando estamos tristes? La influencia de la tristeza en nosotros no nos hace comportarnos como comúnmente nos comportaríamos cuando no está pasando nada en nuestra vida. La influencia de una mala noticia no nos hace comportarnos igual que nos comportaríamos como si alguien no nos hubiese llamado y nos diera una buena noticia. ¿Cómo actuamos cuando tenemos coraje? Influenciados por la ira y por el coraje. No actuamos igual. ¿Usted me está entendiendo? Cuando nos sentimos solos y la soledad es una influencia en nuestra vida, no actuamos igual. Cuando tenemos en nuestra vida ese espíritu de pensar que somos menos que nadie. Hay una palabra correcta para eso, pero se me olvida ahora mismo. Pastora, cuando alguien está se siente que la gente se ríe de ellos. Complejo. Cuando alguien está complejado. Usted sabe que una de las cosas peores que uno puede tener es un complejo. Porque tú llegas a un lugar y crees que están hablando de ti, crees que se están riendo de ti y vives en un puro infierno. Estás influenciado por eso. Ahora, puedes imaginarte ser influenciado por una fuerza del infierno. ¿Cómo puedes gobernar por una fuerza del infierno y puedes gobernar bien? ¿Qué ocurre en un país cuando una fuerza infernal está sobre la vida de alguien que dirige los destinos de un país? Y estas cosas no se pueden quizás llevar a una mesa y ponerse y hablarse quizás abiertamente, porque es muy difícil que alguien pueda entender esto, pero es así como la Biblia dice. Entonces, ¿qué ocurría en la vida de Saúl? Saúl estaba influenciado por una fuerza del infierno, y prácticamente todas las decisiones que iba a tomar iban a estar influenciadas por esa fuerza. ¿Qué ocurría en la vida de Saúl? Entonces vino la persecución porque comenzó a odiar a David. ¿De dónde vino el odio? ¿Dios odia a la gente? ¿El Espíritu Santo te hace odiar a la gente? Entonces el odio no viene de Dios, el odio viene del diablo. Es una influencia que viene de él. ¿De dónde viene la persecución? ¿Dios está persiguiendo a la gente? Mire, Dios es tan bueno que aún cuando nosotros estamos fallándole a Dios, Dios no viene a perseguirnos. Eso nos decían antes en la iglesia. Eso era lo que nos predicaban antes y nos decían: si no vienes a la iglesia, Dios te va a matar. Y mucha gente venía a la iglesia porque le tenían miedo a Dios, pero no porque querían venir a la iglesia. Uno no puede venir a la iglesia porque alguien le dice a uno: si tú no vienes, Dios te va a matar. Dios no te va a matar, Dios es amor. Dios va a estar abriéndote los brazos, pero Dios no te va a perseguir. Entonces la persecución es una influencia que viene del infierno. Si alguien quiere verte muerto, los celos, ¿de dónde vienen los celos? Los celos vienen de Dios. La Biblia dice que los celos son un espíritu del infierno. Ahora, le estoy diciendo esto para que tenga un panorama claro de cómo este hombre estaba gobernando Israel. ¿Qué tenía Israel en el trono? Antes tenían a Samuel y a todos los demás jueces, hombres de Dios que consultaban a Dios. Pero ellos decidieron cambiar. Y cuando cambiaron, trajeron sobre el trono de Israel a un hombre que estaba siendo influenciado por las fuerzas infernales. Y ahora comenzó un gran caos en el pueblo de Israel. Esa canción trajo como consecuencia que en el mismo momento en el que Saúl la escuchara, se llenara de celos, se sintió amenazado por David. Hay más de 200,000 cristianos en este país, dicen, más de 200,000 cristianos. Creo que 200,000 rodillas dobladas ante Dios pueden hacer mucho. El Señor dijo que donde hayan 2 o más reunidos en su nombre, allí estaría Él. El tiempo de pensar, hermano, que lo que atrae a Dios son las multitudes, se acabó. No estamos diciendo que eso sea malo. Lo que estamos diciendo es que lo que hace mover a Dios no es una gran multitud, es la voz de alguien que se humilla. Es el corazón de un hombre, de una mujer, es el lloro, son los gritos de un sacerdote, de un profeta, de un hombre que en la presencia de Dios le está diciendo: Dios, mira mi país, mira mi nación, ven a perdonarnos, ven a traer tu gloria sobre este país. Eso es lo que Dios escucha. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado no despreciará a Dios. Entonces Saúl comenzó a perseguir a David, al punto en el que David tuvo que huir, porque
que ya no se, la persecución se convirtió en algo más. Ahora Saúl quería matarlo. Y tenemos al rey de Israel, el que dirigía los destinos de Israel, persiguiendo a un hombre que lo había librado del gigante. ¿Sabes qué Dios le había dicho a Saúl? Dios le había dicho a Saúl que eliminara a Amalek, porque Amalek era uno de los enemigos más grandes del pueblo de Dios. ¿Y sabes qué hizo Saúl? Saúl no eliminó a Amalek. O sea, Saúl no eliminó a su enemigo y ahora quiere matar a David, que es el hombre que Dios usa para librarlos de Goliat. Amalek no lo mató, porque el infierno hace alianza con los de Amalek. Amalek representa todo lo malo. Amalek representa enemigos de la iglesia, enemigos de Dios, enemigos de la palabra. Entonces los enemigos de Amalek y los enemigos de la iglesia se unen. Pero entonces David representa a Dios. Y Saúl comienza a perseguir a David, hasta que David tuvo que huir. Se llevó su familia, se tuvo que llevar su familia, porque una de las cosas más importantes es la familia. Diga, la familia. ¿Ves estos niños que están aquí? Lloremos por ellos, gimamos por ellos, porque a ellos les ha tocado vivir en el momento más difícil de la historia de este país. Una nación puede cambiar su historia cuando se humilla, y una nación puede cambiar su historia cuando le da la espalda a Dios. Cuando Saúl comenzó a perseguir a David, David se fue. Una de las cosas que hizo David en el capítulo 22, en el verso 2, perseguido David, se tuvo que ir del país. ¿Sabes cuánto dicen las estadísticas que se han ido de Puerto Rico en un año? ¿Sabes cuánta gente se va del país? ¿Cuántos maestros, cuántos médicos se van todos los días de este país? Tenemos un éxodo de gente saliendo de este país todos los días. Y usted puede decir, es una exageración, nos vamos a quedar sin médicos, nos vamos a quedar sin maestros, nos vamos a quedar sin gente profesional, que algunos de ellos son especialistas en cosas que nadie más tiene esas profesiones. Se están yendo de este país. Y a lo mejor la gente dice, eso no tiene nada que ver con lo que usted está hablando. Ahorita vamos a ver las 3 cosas más importantes para Satanás. ¿Qué 3 cosas él ataca en una nación para devastarla? Seguido David, en el capítulo 22, en el verso 2 dice: y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Estos son los hombres que David encuentra cuando se va huyendo y entra a una cueva que se llama la cueva de Adulán. Y cuando David entra a esta cueva, encuentra allí 400 personas que también estaban huyendo. O sea, no creas que eres tú el único que está sintiendo toda esta pesadilla. Hay 400 personas en una cueva que habían huido antes que David, estaban metidos en una cueva. Las cuevas representan el lugar o el territorio en el que te limitas. Representa el miedo. Cuando el profeta Elías lo persiguieron y persiguieron los profetas para matarlos, ¿a dónde lo encontró Dios? Lo encontró en una cueva. Y él dijo: Señor, tuve miedo y me escondí porque no quedan profetas. Y la gente va corriendo. Había 400 personas en Adulán. Y ahí llega David, uno más que está siendo perseguido. Y cuando se mete a esa cueva, David ve a la gente en necesidad. Mire cómo dice aquí. En otras Biblias dice los fastidiados. En otras versiones dicen los fastidiados. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados. ¿Alguien aquí tiene deuda? ¿Nadie tiene deuda? Todos los endeudados y afligidos y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Hermano, dígame una cosa. ¿Cómo ves tú la gente cuando sales a la calle? No las ves en amargura de espíritu. Es a la gente afligida. Los que están a punto de perder el trabajo están afligidos. Alguna gente se levanta por la mañana y ya no quiere decir buenos días porque están amargados. Lo están perdiendo todo.
Están tan amargados que ya no quieren vivir. Tienen amargura de espíritus, están en las cuevas. Pero hay buenas noticias, hay buenas noticias. Yo tengo buenas noticias para ti en esta mañana. Y una de las buenas noticias que tengo es que aunque el diablo te lleve a una cueva, Dios va a mandar a un David a esa cueva. Y Dios va a hacer que te conviertas en un guerrero de Dios. No importa a dónde te metas, Dios te va a encontrar. Tengo buenas noticias para ti. En el verso 3 dice: y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Y los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. ¿Qué hizo David? David se llevó su familia, porque iban a matar su familia. Todo lo que tuviera el olor de David, Saúl lo iba a matar. Y David tuvo que cargar con su papá, con su mamá, con su familia. ¿Te imaginas? ¿No se te parece eso a algo? Este cuadro no se te parece a un cuadro que quizás estamos viviendo hoy. David se llevó a su familia, pero David sabía que no podía seguir cargando con ellos. Primero porque le restaría tiempo y David tendría que ser ágil para esconderse, porque Saúl tenía ejércitos y David estaba solo, aparentemente. Entonces David los trajo y los dejó con el rey de Moab. Cuando los dejó ahí con el rey de Moab, David se fue, pero dejó su familia en un lugar seguro. Dios sabe que tienes que dejar a tu familia en un lugar seguro. Diga: mi familia, santo Dios, en un lugar seguro. Si no tienes a tu familia en un lugar seguro, no vas a poder. No vas a poder. La música. No vas a poder ir hacia adelante. Y por eso el lugar seguro, tienes que empezar a pensar de qué Dios está hablando. ¿Por qué David, lo más importante para David fue un lugar seguro? Porque la familia es lo más importante. Ahora piensa, ¿cuál es el lugar seguro para la familia? Busquemos un lugar seguro para la familia. Algunos padres pensemos y digamos: ¿cuál es el lugar seguro para la familia? Esforzarnos y pagarles una carrera universitaria a nuestros hijos, eso es parte del plan, pero no es el lugar seguro. Comprarle todo lo que nuestros hijos deseen, a veces más que haciendo un bien, le estamos haciendo un daño. Como yo vengo de un campo donde los primeros zapatos me los tuve que comprar, tuve que ir a trabajar. Cuando yo salí del cuarto año, mi papá tenía una lima y un machete. Y mi primer trabajo fue ir a una finca a jalar machete por $7 desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y de los $7 diarios, 7 por 5, ¿cuánto es? $35 me ganaba. Y de eso mi mamá me dejaba $5 para que comprara pan y jamón picado para otra vez cuando fuera a trabajar. Todo lo demás era para mi mamá. Porque yo veía, a mí me enseñaron que en ese momento mi familia era primero. Se trabajaba para llevar el dinero y dejarlo en las manos de mi mamá, porque ese era mi hogar, era mi familia. Era mi refugio, mi hogar era mi refugio. No era solamente donde comía y dormía, era el lugar donde tenía mi familia, donde me daban calor humano, donde cuidaban de mí, donde me educaban. Y yo veía eso. Dígale eso a un muchacho. Y no te lavan el carro si no le pagas. Hermano, eso es grave lo que estamos viviendo. Hoy si le dices a un hijo que te lave el carro, te cobra por lavarte el carro. El mismo carro donde todos los días lo montas para llevarlo a la escuela. Falta de principios y de valores. Le pudimos comprar unos tenis de los más caros que vengan. No estamos asegurando nada. Le podemos comprar un carro del año cuando se gradúe. No estamos asegurando nada. Quizás estamos asegurando que se vaya y tenga un accidente y lo perdamos y tengamos que llorar. A veces Dios nos está avisando. ¿Cuál es el lugar refugio donde Dios quiere que llevemos a la familia? ¿Por qué David dijo: voy a llevarlos a Moab? Y dice la Biblia que los llevó a un lugar, y mire cómo dice que los llevó
El tiempo de David estuvo en el lugar fuerte. Necesitas tener a tu familia en un lugar fuerte. Diga, necesito llevar a mi familia a un lugar fuerte. Ahora, mencióneme un lugar fuerte. Hermano, ¿qué es la iglesia para ti? Esto no es la iglesia. Esto es un local. Tú eres la iglesia. ¿Por qué cuando vinimos aquí nos sentimos contentos? Porque cuando nos abrazamos, cuando nos damos ese abrazo, que no son abrazos emocionales, sentimos que tenemos una familia. Sentimos que no estamos solos en todo esto que estamos pasando. Sentimos que aunque sea una palabra, una sola palabra, nos puede levantar del piso, así. Porque tenemos una familia. David dijo, no, mi familia va a estar en un lugar fuerte. Escúcheme, padres que están aquí, les estoy hablando de parte de Dios. El único lugar donde tus hijos van a estar seguros es en Dios. Mételos en la presencia de Dios. Enséñalos a llevarle a la presencia. ¡Abba, Padre! Enséñale a tus hijos a orar, que te vean orando, que te vean humillado, aunque muchas veces no les digas ven a orar, que te vean a ti orando, que te sientan en las madrugadas llorando entre la puerta de su cuarto y el pasillo. Escuchen a sus padres orando por ellos. Que cuando te subas al carro para llevarlos a la escuela, ores y no los sueltes en la escuela, en un territorio que es tierra de nadie. Hace unos días Dios me dio una palabra para una directora de la escuela y tuve miedo de írsela a dar y no fui, de hecho no fui, hasta que estoy en un supermercado y Dios, las nenas ven a la directora de la escuela y dice, papi, mira, ahí está la directora de la escuela. Y Dios me dijo, es una oportunidad más que te doy, voy a darle la palabra. Y me acerqué y le di una palabra que Dios me dio. Esta mujer llegó a una escuela que hace quizás 2 años atrás, lo que estaba entronado en esa escuela era horrible. El homosexualismo en esa escuela, cambiada por su respeto, era gobernado por ese pensamiento. Cuando esta mujer llega a establecer disciplina, ¿en qué tú crees que se convirtió? Es la enemiga de todo el mundo. No tiene amigos. No tiene amigos maestros en esa escuela. No tiene quizás muchos amigos, porque representó para el infierno quien venía a destronarlo. Y Dios me dijo, ve donde esta mujer y dile, tú sola no vas a poder luchar contra el sistema, pero si me dejas a mí hacerlo, yo te voy a dar victoria. Y yo tomé a esta mujer y le dije, con todo respeto que usted tiene, a mí sí tengo que darle una palabra. Y ella se la guacharon los ojos y le dije, Dios me dijo, usted representa, el Señor me dijo que le dijera que usted representa para Satanás un peligro, porque usted vino a destronarlo. Y yo quiero que usted sepa que usted no está luchando contra el sistema de educación, usted está luchando contra un principado de las tinieblas que estaba entronado en esa escuela, y usted vino a destronarlo porque usted representa a Dios, y por eso todo lo que está pasando en esa escuela está en contra suya. Y ella me dijo, por eso la semana pasada cuando vinieron a dar un servicio en la escuela, di todo el día para que lo dieran, aunque me botaran de la escuela. Ese es el tipo de directores que necesitamos en las escuelas públicas de este país. Esos son los directores que yo quiero que estén en una silla y que sean los directores de las escuelas de mis hijos. Los que le abren la puerta a Dios, sin violentar los derechos de los demás, sin imponerle a los demás que si hay una confra en la escuela, los que no quieren ir a la confra tengan que ir. Estamos hablando de derechos, porque esa es una palabra muy trillada en este tiempo. Y me dijo, pastor, aunque me voten, en mi escuela eso no va a pasar. Y yo le dije, le digo más, Dios me dijo que te prepares para lo que viene, porque apenas tú estás comenzando. Ahora viene el ataque mayor del sistema de educación para imponer en esa escuela la perspectiva de género. ¿Qué vas a hacer? Eso es lo que querían los pueblos. Israel dijo, yo quiero ser como las demás naciones. Y un día Puerto Rico dijo, nosotros queremos ser igual. La palabra trillada es tenemos que vivir y ser más modernos. Y esa palabra ser más modernos es tan peligrosa. ¿Qué significa ser más modernos? Pues ser más modernos significa que mis hijas cuando quieran salir de la casa y puedan decir, papá, me voy y vengo a las 2 de la mañana. Porque hay que ser modernos con la sociedad, hay que estirarse un poco, hay que darle libertad a nuestros hijos. Y tenemos que ser modernos porque en otras sociedades lo están haciendo.
En otras culturas los hijos salen de la casa sin pedirle permiso a papá y a mamá y se embriagan y tienen sexo y usan droga y se emborrachan y vienen a la casa, porque eso es una cultura moderna. Eso es lo que nos están pidiendo, eso es lo que vamos a permitir que pase en nuestro país. Eso jamás lo vamos a permitir. Si eso lo quieren imponer en otros países, que lo pongan, pero esta es la isla del Cordero y aquí no se lo vamos a permitir. No se lo vamos a permitir. Es un no rotundo, no se lo vamos a permitir. No somos pocos. No somos pocos, no somos 2 o 3 gatos como decían antes. Somos un pueblo poderoso que tiene la palabra de Dios y la fe. Y David sabía que tenía algo que Saúl no tenía. Saúl tenía el sistema. Tenía a todos sus secretarios de Estado persiguiendo a David. Tenía todo el andamiaje gubernamental persiguiendo a David. Y él dijo: a este nene lo vamos a hacer triza, porque este nene es el nene, este chiquitín que venció a Goliat, representa un peligro para mí. Pero lo que jamás Saúl se imaginó, que ese chiquitín tenía algo que él no tenía. Ese chiquitín tenía a Dios. Ese chiquitín escuchaba a Dios, consultaba a los profetas de Dios. Dejó la familia en lugares fuertes, su familia en lugares fuertes, y se fue. Cuando se fue de allí, mire lo que pasó en el mismo capítulo 22, en el verso 7. Dice: y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín. Os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras, viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenares. Mire lo que está diciendo él. ¿Quién podía pensar que David no tenía tierra, no tenía poder? ¿A quién David le podía ofrecer algo? No tenía nada que dar. Y él le está diciendo a todos los de Benjamín que estaban con él: les dará el hijo de Isaí tierra, los hará jefe a ustedes. Él está diciendo: eso es lo que yo puedo hacer. Solo yo tengo ese poder para hacerlo. En el verso 8 dice: para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí. ¿Qué está haciendo Saúl? Saúl creó todo un escenario para hacerse un mártir. Y creó toda una historia que no era real. Él sabía que le estaba persiguiendo a David. ¿Y sabes qué hace ahora? Delante de los ojos de los suyos, se comporta como un mártir. Y le atribuye al pueblo que lo está ayudando a perseguir a David, que por culpa de ellos está pasando eso. Que ellos son los culpables de que le esté pasando. Él estaba persiguiendo a David para matarlo y él se está quejando. Para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí. Ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche tal como lo hace hoy. Mire qué panorama. ¿No te parece ver un Saúl ahí triste, con una cara triste? Haciéndose el mártir y diciendo: usted no les da pena, no les da pena de mí. No les da pena que mi hijo, porque esto es lo más que le dolía a él, que su hijo, Jonatán, que era el heredero del trono, estuviera con David y no con su papá. Que Jonatán, que era el hijo del rey, fuera donde David y le avisara de todas las estrategias de su papá para matarlo, era lo que a él lo tenía rabioso. Porque la gente no puede concebir que dentro de toda la gente que está en un gobierno, no todos son malos, hay gente buena. No podemos generalizar cuando hablamos. Y no podemos decir que todos los senadores son así o que todos los legisladores son así. Allí hay gente buena que está dando una batalla. Allí hay gente buena que tiene principios, que tienen valores y los están tratando de aplastar. Cuando vayamos a hablar, seamos justos, porque dentro de todo ese montón de gente que hoy quiere aplastar a la iglesia, hay gente que se está levantando como David y tenemos que orar por ellos, no criticarlos ni señalarlos. Hay gente allí que ama a Dios, que tiene temor de Dios. Esos son los Jonatán. Y a esos los quieren aplastar, porque a esos son los que ellos dicen: ¿cómo es posible que tú, siendo del mismo partido, estés a favor de la iglesia?
sabe. Entonces, como nadie le dijo a Saúl a dónde estaba David, él se ingenió una estrategia para que alguien se condoliera de él y usó el sentimentalismo. Y alguien cayó. Un hombre llamado Doeg. Su nombre quiere decir ansioso. Un hombre ansioso le dijo: bueno, nadie te quiere decir. Diga conmigo: siempre hay un chismoso. Mire, donde quiera hay un chismoso. ¿Usted cree que lo de chismoso es de ahora? Donde quiera hay un chismoso. O le decimos, como en Jayuya le dicen otro nombre. En Jayuya le dicen bochinchoso. Donde quiera hay un chismoso. Donde quiera hay alguien que se presta para decir lo que no sabe. Porque los chismosos dicen lo que saben y lo que no saben. Pero casi siempre dicen lo que no saben. Entonces Doeg, edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, el hijo de Ahitob. ¿Qué le estaba diciendo él? Miren a dónde puso esto. Ahimelech era un sacerdote de Dios, y ahí era donde había ido David. Pero el problema es que cuando David fue ahí, Doeg estaba ahí y lo vio. Y jamás David se imaginó que ese sería el que lo tiraría al medio. Ahora él le dice a Saúl: no, si yo sé dónde está David. Pero no solamente pone en riesgo la vida de David, porque Saúl iba en contra de cualquiera que estuviera encubriendo y estuviera ayudando a David. Cuando le mencionan a Ahimelech, que era un sacerdote, miren lo que dice: el cual consultó por él a Jehová y le dijo, y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat, el filisteo. O sea, le dijo: este sacerdote no solamente ayudó a David, le dio comida y le dio la espada de Goliat, le dio un arma. Entonces mire lo que se le ingenia a David, a Saúl. Y Saúl dijo: oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo: heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl: ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios, para que se levantase contra mí y se echase como lo hace hoy día, y me acechase como lo hace hoy día? Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo: ¿y quién entre todos los siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, y que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios, lejos sea de mí. No culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Y el rey dijo: sin duda morirás, Ahimelech, y toda tu casa y tu padre. Aquí es donde quiero detenerme. Saúl dijo: oh, tú no sabes dónde está David. No sabes. Pues tú y toda tu familia va a morir. ¿Qué representaba Ahimelech? Un profeta, un sacerdote, alguien que hablaba de parte de Dios. ¿Qué había que hacer? Porque la queja que le he dado es: y este hombre fue el hombre que David consultó. No solamente le dieron pan, sino que a este hombre David le pidió un consejo. Satanás no va a querer que tú escuches a la gente de Dios. Satanás